Un tererecom. Tererecom. Sí, esta semana fue con un rapero, pero él ya hizo también R&B, hip hop, es bailarín de hip hop, reggaetón también, ex integrante del grupo Sin Corte. ¿Me mandó? Sí. Él es Martín Solís, más conocido como Más B. Así que para allá no ya tenía está con... corte, ¿te acuerdas? Rapero. Ya está. Ya se Dale, dice. dale. Ya se- Dale. Sublime recuerdo de mi soledad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Un Tereré Con. En esta ocasión estoy con un artista que él fue el que incursionó en el género del rap y el R&B acá en Paraguay. Él es conocido como Más B. ¿Cómo estás, Martín? Súper bien, excelente. Mucho gusto. ¿Cómo andamos? Excelente. Bueno, la verdad que incursioné en el hip hop. Sí. El hip hop tiene su rama que es el R&B. Sí, el sí, rhythm sí. and blues, la parte de las canciones de los afroamericanos Sí. de Estados Unidos, pero lo nuestro es más urbano, más hip hop, más rap. Pero empezamos con la parte, tuvimos el primer artista R&B nacional que se llama Miguel Ferreira y él estaba en nuestro grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Al comienzo se llamaba Grito Rebelde. Grito Rebelde. ¿Y actualmente? Bueno, y nos separamos todos, cada uno por su lado, ¿verdad? Uno se fue a Partner, de ahí salimos dos de los raperos, Sí. hicimos Sin Corte. una banda de Sin reggaetón. Corte, sí, conozco yo. Qué genial. ¿Y cuál dirías vos que es una música o una canción que marcó tu carrera? Dentro de mi... Dentro de lo que tenés desde lanzado actualmente. Y la verdad que el featuring que hicimos con Franco Gorila, este artista de reggaetón puertorriqueño, fuimos los primeros paraguayos en hacer en ese featuring tan importante en aquel entonces. Qué genial. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Hazlo Lento. Hazlo lento. Vino Franco el Gorila Sí. y escuchó la canción y le encantó y quiso hacer con nosotros ¿En qué año se dio esa colaboración? en el 2012, ¿Y en qué época vos empezaste con la música? en 1999. 99. Bueno, yo comencé con el hip hop, con el breakdance Sí. en el 95. Yo bailaba breakdance. Fuimos los primeros en salir a la calle con la radio en el hombro y... Al estilo Claro, hip hopero, ¿no? totalmente. Nos íbamos a Calle Palma, bailábamos, hacíamos breakdance, giro de cabeza, giro de mano y todo eso. Y después ya empezaste a rapear. Y en el 99 formé un grupo que se llama Grito Rebelde. Armé el segundo estudio de grabación de hip hop que se llama Recursos y Records. Sí, Después formé un clan de rap que se llama Recursos y All Stars. buenísimo. Bueno, seguimos hablando en el siguiente bloque, ¿te parece? Sí, súper. Tambores de lo cambacuá. A pesar de todo me dejaste así, pero con frecuencia fue que yo sentí. Tererecom. Sí, tenemos la última parte de Un Tereré con Más B y él les mandó estos QR que son de su WhatsApp, tiene su número de contacto, tiene su Spotify, YouTube. Mañana, mira ya. O sea, vos ponés acá el celular, boom, aparece para el tema. ¿Ves? Sí, O sea, esta es la nueva tarjeta. esa es la nueva tarjeta de presentación. Tu chalendo le tarjeta acá, No, pues gato, como dice, y ahí, ¿cómo llegó a aguante? Pero me de cámara escaneadas a 11 en temas de bebé. Mira la cámara bella, se me caneada, va a canearlo y de. En Boyeite, ahí, Pepe. Ahí nomás. Ahí pueden Ve allí que tú, escanear. dama. A sacar de la más guaremba, esa es la tarjeta en otro domingo. Bueno, con ella ya está la entrevista en la última parte. Muy bien, Después, ya, después ya, de ya, ver ya. toda su entrevista, nos vamos al corte. Sí, el corte. Pienso en el futuro y no hay esperanza. Si no estoy contigo, mi vida no avanza. Shemonga, Seguimos aquí con Más B. Contame un poquito acerca de lo que vos ganaste en este tiempo de tu carrera musical y artística en cuanto a premiaciones y demás, concursos que participaste. Ya. Bueno, en 2006 nos presentamos en una competencia nacional que se llamaba Equinoccio Latin American Music Awards, ¿verdad? Sí, Y ¿en qué ganamos país? Acá en Paraguay, ¿verdad? Primero se hizo la clasificación acá. Ganamos acá en el género hip hop y reggaetón.
y fue una experiencia genial, ¿verdad? Porque cuando eso todavía no había una banda como bien reconocida a nivel nacional. En ese género. En ese género, en el hip hop. Y nosotros ya cuando eso hacíamos hip hop y reggaetón, todavía no estaba bien dividida lo que era el hip hop y el reggaetón en aquel entonces. Fue una experiencia tremenda. Fueron precursores básicamente como Grito Rebelde. También en Grito Rebelde hicimos una canción que se llama Recuerdo Pacaraí, pero en versión del 4x4 del hip hop, sacando, puedo decir, para no equivocarme, puedo decir las frases, la melodía, las rimas de la guarania. La dulzura de la guarania, el encanto de la guarania plasmado en el hip hop. En aquel entonces, eso fue 2003. ¿Y eso está en plataforma, me Sí, imagino? eso está en las plataformas digitales. Buenísimo. ¿Y se puede encontrar como Grito Rebelde o En en aquel tu... entonces como Grito Rebelde, ¿verdad? Y estamos así, ¿verdad? Después de eso sí, formé un grupo de Guarania Rap que se llama Compromiso Eterno. Por cierto, acá está el QR. Ah, qué genial. Gracias. Le voy a llevar después a los señores ahí, la Ojeda. A los hermanos Ojeda. Sí, vamos a llevarle. Y bueno, creamos la primera banda de Guarania Rap, la canción Mi Dicha Lejana. Lo que hicimos fue entrar dentro de la guarania y rapear sobre eso. Porque normalmente los raperos te rapean en 4x4, en el reggae, en el ska, en el rock, en el techno. Pero nosotros entramos dentro de la guarania, que es 6x8, y rapeamos al ritmo de la guarania, que es algo que nadie hizo todavía. ¿Y algún artista con quien te gustaría hacer una colaboración? ¿A nivel nacional o internacional? Ambos. Nacional, la verdad que me encantaría poder hacer algo con Kemil Yambay, por ejemplo. Qué genial. O mismo con los Ojeda, ¿verdad? Que son artistas increíbles, ¿verdad? Y a nivel internacional hay muchísimo, ¿verdad? Pero yo personalmente me gusta mucho una banda chilena que se llama Movimiento Original. Que es de hip hop Que también. es de hip hop con reggae. Bueno, estamos cerrando la entrevista y yo quería pedirte un mensaje para todos los jóvenes o las personas que se quieran dedicar a la música, al arte, a hacer lo que sueñan. Ya, y bueno, la verdad que si querés hacer tu música, tu arte, lo primero que tenés que hacer es, como yo le digo a mis amigos, creerte el cuento, creer en vos. Porque si vos no crees en lo que haces, primero es imposible que pueda funcionar algo. Primero tenés que estar convencidísimo o convencidísima de que es lo tuyo y que contra viento y marea, y después perseverar, la constancia, aprovechar todas las oportunidades posibles y siempre dejar un legado que quede ahí para siempre, porque después de muerto queda la música prácticamente, y si es el arte, más que nada eso. Totalmente. Muchísimas gracias, Martín, y cerramos con un tereré, ¿te parece? Sí, exacto. Ahí te invito. Gracias. Sin mis recuerdos en tu mente, la distancia parece ser latente. Y me subo al Trescandú para ver dónde estás tú. Puña mi y yo hey puré, ay me se minten